¿Los Años Nuevos es la mejor serie española de la historia? Vamos a analizarlo. Bueno, amiguitos del Progressive, casi nada, ¿no? Analizar esta segunda parte, estos capítulos 6 a 10 de Los Años Nuevos, serie creada por Rodrigo Sorogoyen, el genio, yo creo, absoluto del actual cine español. Y bueno, antes que nada decir que vamos a hablar un poquito en general y luego ya entraremos a la parte con spoilers. Y bueno, pues nos adentraremos también en todo lo que contiene esta serie, que es mucho y bueno, ¿no? Lo primero que yo me gustaría decir alrededor de esta creación de Sorogoyen es que, así como esa primera parte, podíamos entender que era más sentimental o más centrada en la pareja, aquí también sigue siendo eso, pero alude a un lugar un poco más universal, digamos, como que extiende su influencia, sus caminos a algo más, ¿no? Y yo creo que en estos capítulos del 6 al 10 se habla mucho más de la vida, de las relaciones en general y sobre todo de entender la condición humana. Es una parte, vamos a decir, más existencialista. La primera yo diría que era un poco más pulsiva, más volcánica, más, digamos, sobre los mecanismos del enamoramiento, desenamoramiento, ruptura y, digamos, explicación un poco del mundo pareja, aunque también había varios capítulos en los que se refería a la amistad o también a la familia, ¿no? Y a los padres. Aquí vamos a entrar un poco también, haciendo esa analogía, podremos decir que la parte primera es la parte más adolescente o la parte más joven dentro de estos 10 años y la segunda parte conforma un retrato más maduro, más árido, más desencantado, yo diría, más contenido también. Y esto lo vamos a ver en este capítulo que estamos viendo, esta fotografía del capítulo 10, también dirigida por Sorogoyen en un magnífico plano secuencia. Vamos a encontrar una serie que, al contrario de lo que se podía creer, ¿no? Nos va a llevar a sitios aún más profundos, a sitios aún más incómodos, yo diría, ¿no? En cuanto a entender el mundo de las relaciones, y de las relaciones, digo, cualquier vínculo, amistad, pareja, trabajo, familia, y también a una construcción mayor, más extendida, como decíamos, de lo que es el concepto de la pareja, del amor y del dolor, ¿no? Es un retrato a corazón abierto, como decíamos en la crítica de la primera parte, pero aquí se suma, vamos a decir, un puntito más de reflexión, un puntito más humano, un puntito más sobre la ponzoña, el lado oscuro, sobre los grandes abismos a los que nos vemos sometidos también en las distintas etapas de la vida, ¿no? Y también vamos a encontrar en estos capítulos 6 a 10, vamos a decir, esa descripción, ese concepto de lo que es hacerse mayor, ¿no? O bien a palos, o bien por acciones que ocurren, o bien por frases que no se dicen, o bien por gestos. Es curioso, ayer viendo la serie, ¿no? En el cine Albéniz, los que estaban al lado mío eran muy jóvenes, estilo 21, 22 años, y decían, qué duro, ¿no? Y claro, yo pensaba desde, probablemente que les doblo la edad, todavía lo que os queda de vivir, ¿no? Porque la vida es así de dura y más. Y a la vez me sorprende, me asombra muchísimo en Los Años Nuevos la capacidad que, pese a que duela tanto la historia y la serie, de mostrar esa condición luminosa, emocionante, entrañable, única también del ser humano, ¿no? Que hace, digamos, de esta radiografía pues que tenga una extensión muy, muy completa, ¿no? Por ejemplo, este capítulo no va tanto de ellos como de lo que sucede en las tragedias, ¿no? De la amistad. Ahora hablaremos ya en la parte con spoilers de este capítulo, muy interesante también. Y en cómo rebota todo eso a través de la relación que ellos tienen, a través
10 años, ¿no? De idas y venidas. Y en este capítulo del final, que es muy bergmaniano, como decíamos, absolutamente ocurre casi en una habitación y que dice tanto, ¿no? De la tesis de la serie, de los miedos, las vulnerabilidades de las personas humanas, también los aciertos, también ese miedo, ¿no? Que tenemos al compromiso, a querer, a comunicarnos. Es una serie que a través de múltiples detalles nos va a enseñar y nos va, digamos, a deleitar, ¿no? Con esos pequeños momentos, huecos, espacios del humano que nos hacen que una frase pueda ser súper gélida y súper hiriente, aunque no tenga violencia, ¿no? Y otra frase puede ser, digamos, la catapulta o el catalizador eh, de lo que pensamos acerca del otro, ¿no? Me estoy acordando de la escena de las cajas, cuando va a visitar al padre, luego también lo hablaremos, y baja corriendo las escaleras, ¿no? Ahí se dice tanto con tan poco, lo que necesitamos del otro, lo que esperamos del otro, y en un concepto también muy interesante que transita la serie, que es hasta qué punto estamos destinados en nuestro trayecto vital con una o con varias personas, pero que digamos necesitamos encontrarnos y desencontrarnos casi como compañeros y compañeras vitales, ¿no? Es como muy bonito esta cosa, no tanto el destino, es una forma de decirlo, pero sí de que acabamos entroncándonos, ¿no? Y además en esta escena podríamos hablar también sobre algo que es muy chulo en la serie, que habla de la posibilidad. Las posibilidades, las versiones de vida, el que hubiera pasado si hubiera estado esta persona junto a mí en este momento malísimo, qué pasa cuando no está, qué pasa cuando fabulamos y confabulamos y creamos, digamos, espacios y realidades para traerlos de vuelta de alguna forma, ¿no? A padre, a un hermano, a un amigo o a una pareja, ¿no? Digamos cómo estamos absolutamente necesitados como especie social que somos de la relación con el otro, de la comunicación con el otro, pese a que haya riñas, enfados, digamos, guerras civiles entre personas en lo emocional, y cómo todo eso podemos entender quién es nuestro compañero o compañera de vida, ¿no? Entonces creo que está muy bien en esta parte. Capítulos dirigidos por Sorogoyen y por David Martín de los Santos, que si podéis, si tenéis oportunidad, también tiene una, una película interesante que se llama La vida era eso, con Ana Castillo. Aquí, como decía Sorogoyen, ¿no? Hacía hincapié también en que había puesto mucho mismo, ¿no? En quién dirigía, en quién escribía, Saracano, Paula Fabra, digamos que tuviera todo el mismo concepto en cuanto al tono, a mantener los planos, digamos, a cortar lo menos posible y a mostrar un pedazo de realidad, ¿no? Si eso es posible en cine, que todo es mentira, todo es sueño, todo es ilusión, ¿no? Pero que hubiera esa cierta naturalidad a la hora de que estos personajes afrontaran la historia y que esos personajes nos llegaran a nosotros en cuanto a cómo los sentimos y a cómo los acompañamos en su trayecto vital. Por tanto, esta segunda mitad, más crepuscular, yo diría, más críptica y más seca incluso, ¿no? Pero por lo tanto más profunda, ¿no? En cuanto a la progresión, la evolución de los personajes y a entender de forma completa no solo la relación de pareja, el amor, los enamoramientos, los desencuentros, sino ya, yo diría, un concepto de vida, ¿no? Y de cómo alguien también interesante que podemos odiar en un momento de nuestra vida, en otro nos reencontramos, puede haber perdón, puede haber comprensión, puede haber acompañamiento y puede haber esta cosa bonita, ¿no? Que debería suceder, que pase lo que pase, y las personas que hayan formado parte de nuestra vida, de alguna forma, si las vemos por la calle, pues podamos tener una relación, saludarnos, entendernos, comunicarnos, ¿no? Y no estar enrocados pues, en lo que es este mundo incierto y extraño, en la que, bueno, pues lo malicioso, el pensar mal, la suspicacia, pues reina, ¿no? Cada día.
Con todo y lo dicho, vamos, si queréis, a ir con la parte de spoilers, porque es complicado hablar de todo ello sin hacer spoilerazo. Así que vamos allá, nos vamos con spoilers. Podéis volver cuando ya la hayáis visto. Ahora está en cine, se estrena el 12 de diciembre en Movistar Online, así que vamos allá. ¿Cómo no hablar de esta serie sin spoilers, no? Vamos a encontrar diferentes capítulos. Estos dos primeros de esta segunda tanda, tanto el capítulo 6 como el 7, se van a centrar en la, vamos a decir, odisea individual en relación a cómo nos dejaba el capítulo 5, si recordáis, con una gran riña en un coche en Berlín, en un plano secuencia, en plano medio, en el que adivinamos pues, que eso no iba a ningún sitio y que se iban a separar, ¿no? Y es curioso cómo acierta la serie en... presumiblemente tú podías creer que iba a ser capítulos de riña, de que se encuentran y siguen discutiendo, y al final es como siguen en el camino individualmente cada uno de ellos dos, en este caso el personaje de Francesco Carril, que avanza, digamos, en ese año y vemos un poco ese día año nuevo en su trabajo, eh, también entronca con el momento pandemia, es decir, con el momento de locura, de parálisis, de paranoia también social, y de cómo algo también muy bonito que se encuentra en la serie y que vamos a ver en varios momentos, ¿no? Sobre la bondad, ¿no? Sobre encontrar un desconocido y ayudarlo, y sobre cómo ese desconocido nos puede cambiar la sensación que tenemos de las cosas, ¿no? Cómo en un hecho bondadoso, altruista, de en este caso llevar a este tipo a Valencia, eh, podemos encontrar ciertas respuestas o cómo alguien, todavía más interesante, alguien desconocido a toda esta historia, a este círculo, también me gusta que se salga de ahí para volver a lanzar las tesis de la serie, cómo este Nini, como este Cani, podríamos decir, le confronta al personaje de Oscar, de Francesco Carril, todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y en un momento dado le dice, pues, hombre, 35 años, año nuevo, me llevas aquí, estás solo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Empezar a entender qué ha podido hacer mal o qué se ha podido hacer mal dentro de esa relación, ¿no? De dos personas, como estamos viendo, que se quieren tantísimo, ¿no? En este caso. Es curioso cómo la serie va a sitios que no esperas, al igual que para mí fue el capítulo 4 con la familia y los padres, no esperaba que tirara por ahí para contar también los traumas y los bloqueos que tienen los personajes. Y aquí va a ese lugar de desde lo individual y desde contarnos cuando vivimos en soledad, pero no superamos, digamos, que alguien nos haya dejado, y cómo cuando entra un personaje aleatorio, vamos a decir, nos desvela cómo lo ve desde afuera, ¿no? Y lo mal que estamos, ¿no? De un personaje como el de Francesco Carril, que además creo, Francesco Carril, que al igual que Iria en los 5 primeros era absolutamente, vamos a decir, la estrella que llevaba todo lo demás, aquí creo que se profundiza más en su personaje, explota más, se extiende más, se contagia más, ¿no? Y podemos llegar a entender a este tipo de alguna manera, sin llegar a ser introvertido, pero sí parco, pero sí que no acaba de confiar en los demás por todo lo que decía también en el capítulo 4, ¿no? De que me habéis mentido, como me es imposible confiar y tengo que tener todo bajo control. Y entender más los supuestos de un personaje que quedaba un poco menos explicado en esa primera parte, y aquí yo creo que sí que toma las riendas, ¿no? En el siguiente capítulo vamos a ver lo mismo, va a ser un espejo, en este caso en la ciudad de León, y lo que ha sido la vida de Ana, ¿no? Ha hecho un negocio de catering y vivimos también algo que se veía en la serie de esos días malos que no sale nada bien, que vas a trompicones, que te sale todo mal, que discutes con la gente, que estás súper cansado, ¿no? Y empezamos a ver un poco la vida posible, bueno, posible, no, pues, o sea, la vida que ha resultado en su viaje a Lyon, ¿no? Y también la vemos con un nuevo novio, es decir, vemos todo eso que ella ansiaba desde los primeros capítulos de irse fuera, pero además, de nuevo, la serie es inteligente e interesante porque no va donde ella quería ir de primera, sino que acaba estando allí.
con una amiga, hace un negocio, monta todo esto de delicias españolas. Y es decir, también lo que es la vida, que exactamente cuando buscamos algo no vamos a encontrar exactamente eso. Es algo parecido, pero no es eso, no concretamente, con ese ansia que tenía ella de, bueno, pues de Edimburgo, creo recordar. Al final acabas en otro país, en otra ciudad, con otras circunstancias, ¿no? Eso también, por eso decía lo de los destinos, que a veces creemos que son los que van a ser y a veces son, bueno, ciertamente una versión de eso, ¿no? Al final la vida son las versiones de lo que nunca pudimos llegar a imaginar del todo, ¿no? Y acabamos donde acabamos, ¿no? Y son circunstanciales también las eh, consecuencias de nuestros actos, de alguna forma, y lo que construimos, ¿no? A la hora de en el trabajo, en el amor, etcétera. Entonces estos dos primeros capítulos muy inteligentes no se van a centrar, yo creía que va a seguir, bueno, pues estando pim pam, pim pam, pim pam, y es verdad que le da cierto aire para entender desde otro punto de vista, otro prisma, cómo están estos dos personajes y muy necesario también a la hora de entender la serie casi como un vigía, un espectador desde afuera de, digamos, el estado actual de las cosas, ¿no? Para llegar a un siguiente capítulo, el 8, en el que se vuelven a reencontrar y el encuentro no es muy adecuado. Vamos a decir, no sale muy bien. Hay esa ilusión y hay esa cierta, vamos a decir, esperanza, pero al final se va a la mierda por reproche. Bueno, pues lo que pasa siempre en las parejas. Es muy interesante la escena esa en el bar de diario de viejos. Y cómo está Francesco Carril ahí es un escándalo. Para mí, el mejor momento de la serie de Francesco está ahí, todo lo que quiere decirle, todo lo que no le dice y todo lo que acaba diciéndole, ¿no? Y cómo a veces es complicado con alguien a quien has querido tanto entender en qué punto está, entender en qué punto está el otro, perdonar o entender sobre todo qué pudo ocurrir, ¿no? Por unas personas que son tan completamente distintas y a la vez, lo que ocurre en las parejas, tan indisolublemente necesarias entre uno y otro, ¿no? Entonces, como muy bonito ese retrato, ¿no?, de altibajo que sí que hace este capítulo de enganche. Me estoy acordando también del capítulo primero, bueno, de esta segunda parte, el capítulo 6, en el que en una fiesta Francesco tiene la posibilidad, hablamos otra vez de posibilidades de conocer a una persona y, en este caso, el personaje de Alicia Rubio, y se queda en suspensión, ¿no? Todo eso, ¿no? Porque le entra un mensaje, se están, bueno, felicitando las Navidades y es un poco, ¿qué quiero que me digan, ¿no? ¿Cómo quiero que me tengan en cuenta, ¿no? ¿Cuán de cariñosos necesitamos que sean los demás con nosotros en sus respuestas, vamos a decir? Y es muy triste, me da mucha tristeza ese personaje y esa escena, porque esa posibilidad de vida en el que ella también plantea que tiene un hijo, él también había querido tener un hijo anteriormente, bueno, gente que podría ser muy, digamos, muy match, ¿no? Muy perfecta, que se juntaran, no llega a pasar, ¿no? Por ese incidente, por ese mensaje, por esa pelea que vemos después también. Muy interesante todo. Por eso digo, y como decían en la primera parte, qué bien escrita está la serie, cómo pasa todo consecuentemente y cómo siempre hay un imprevisto. Dentro de la, vamos a decir, habitualidad de una escena, siempre hay algo que tira para afuera de los personajes y que de alguna forma este hecho de tirarles para afuera nos los plantea retos por un lado, desafíos por otro y cosas que no les dejan quedarse establecidos, ¿no? Solo en la escena. Y aquí yo creo que está más afinado en el guión en ese sentido de que los saca constantemente, los vuelve a meter por cosas que pasan en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de cuando va en busca de esta señora, se le caen los pasteles o las delicias estas, lo mismo, ¿no? Siempre ocurre, hay algo que está ocurriendo por delante de nosotros que también tensa más la parte dramatúrgica de la escena, ¿no? Y de la serie. Y la hace, pues, crecer muy mucho, ¿no? También vamos a pasar en este retrato familiar, en que se dice que se sobreentiende que el padre ha muerto también, en esta cosa de la adicción a las drogas del amigo, de Guille, de este personaje y de este capítulo, yo creo también crucial, porque a través de otro personaje entendemos los miedos y las vulnerabilidades que había en esa pareja, ¿no? Es decir, el hecho controlador del personaje Francesco Carril,
el hecho más libre y más, bueno, deja estar las cosas, ¿no? Vamos a acompañar. Por cierto, una serie muy bonita en cuanto al retrato de la amistad. Siempre se están cuidando, siempre se están haciendo comida, siempre están llevando pasteles, siempre hay una cosa que falta, yo creo, en la amistad actual, que es tener en cuenta al otro, ¿no? Hacer cosas bonitas con el otro, ¿no? Por eso digo que es una serie que tanto dolor te sobresale y tanto dolor te saca de dentro como luminosidad, humanidad y emoción, ¿no? Es decir, los personajes, más allá de sus contradicciones, nunca dejan de ser absolutamente humanos y de hacer esta cosa consciente o inconscientemente por los demás, ¿no? Y que vemos en todo este capítulo. Y como decía en este capítulo anterior de Iria en Lyon, el tema con la madre, cómo se ha quedado, cómo nos levantamos, digamos, de las hecatombes, ¿no? De una pandemia, de una muerte de un padre, de una separación, de las cosas que finalmente son importantes, ¿no? En la vida. Es muy interesante el hecho de pensar y pensarnos también dentro de esa estructura vital, cómo todo tiene relación, cómo lo que nos afecta con uno lo vamos a llevar de mochila con otro, ¿no? Y cómo a veces somos injustos por las cosas que acabamos de vivir con otra persona o en otro momento, y todo eso es como se lanza, ¿no? También como de forma indirecta, como pullas, ¿no? En ese capítulo al final, como acaba cuando se dan la mano y le dice que lo quiere mucho, ¿no? Y le suelta la mano, ¿no? Rápidamente. Y de cómo no somos conscientes como personas y como humanos y como personas que cometemos errores del daño consciente o inconsciente que generamos también a los otros con pequeños gestos. Por eso digo que la película llega a tener cierta violencia, pero nunca es físicamente, ¿no? Siempre es todo desde lo mental, desde un sitio más retorcido, más complicado, también como lo son las parejas, también en las relaciones. Y de esta cosa de que ni uno tuvo tanto la razón ni el otro tampoco, ¿no? Es decir, es una versión un poco de las dos realidades. Y de cómo también progresivamente, y este personaje de Guille, del amigo, se ve muy bien, cómo vemos apuntes de eso, ¿no? De que, oh, pues este está todo el día dando la droga, no sé qué, al final, cómo cae en un sitio, pues eso, cuando nos pasan las cosas terribles de la vida, una separación, en el caso de Guille, por ejemplo, y de entender que la vida son procesos, cambios continuos y que todo eso pues, nos puede dejar tumbados de alguna forma y nos puede hacer ir o acudir a sitios oscuros, ¿no? Como las drogas, como la evasión, como las adicciones. Todo esto, pues, es lo que cuenta esta segunda parte de Los Años Nuevos. Muy interesante también en cuanto a la textura de las ciudades, las localizaciones, los momentos, y de cómo hay una aspereza todavía mayor en esta segunda parte, sea el clima de Lyon o esa niebla de montaña del capítulo 9 o esa Madrid, digamos, fantasmagórica, fría, distante. Y, por ejemplo, también esa asepsia, ¿no? Moderna también que se ve en el hospital, en el capítulo 6, que contrasta también con la luz, con el descanso, con el relax de ese sitio al que van al final en Valencia, ¿no? Es curioso cómo está tratado todo como, con mucho mimo, y por eso digo que es una clase magistral de vida, de relaciones, de amistad, de amor y de dolor, ¿no? De Sorogoyen y de, bueno, todos sus colaboradores, ¿no? Saracano, Paula Fabra o David Martín de los Santos, ¿no? Y sobre todo, algo que parecía como súper difícil, porque es verdad que la primera parte puede parecer que hay también más actores, más escenarios con más personajes, y aquí se tiende un poco a lo mínimo o se reduce, pero el trabajo actoral sigue siendo una absoluta, pero vamos, una absoluta barbaridad. Es decir, yo diría todavía más difícil porque aunque se hable, no se habla tanto, se sugiere más, y en historias como estas, ¿no? De la suposición de que él estuviera a mi lado, ¿qué me diría, ¿no? Y entra, digamos, a hallazgos un poco narrativamente más chulos también, ¿no? De los supuestos, que a mí siempre me gusta mucho, la forma nueva de rodar cine,
de entenderlo a través de las posibilidades, no fehacientemente de los hechos reales o de la realidad física que está ocurriendo en la escena, ¿no? Casi siempre los personajes están pensando afuera, sobre otro personaje, sobre otra cosa que pasa y sobre un miedo que tienen, ¿no? De no confianza, de ponzoña, de toxicidad, de, digamos, esperanza también. O como dice el personaje de Iria, que también hay una cosa como muy chula de grabación de mensajes de audio que me recordó mucho a Drive My Car, cuando se lo ponía el personaje, hay eso también, recoge eso también, de cómo el registro de lo que somos en un momento y cómo impacta eso pues años después, ¿no? Al escucharlo, al leerlo, de entender cómo éramos y lo bonito, ¿no? Que es la progresión y la evolución de una persona. Es decir, joder, ¿cómo podía yo pensar esto? ¿Cómo podía estar tan perdido solo hace un año, ¿no? Y simplemente es una cuestión de tiempo que te relativiza y que te pone, digamos, en el sitio más correcto de las cosas, bueno, no fue ni para tanto ni para tan poco, ¿no? Y es muy chulo el ejercicio que se hace también, tanto en ese episodio 9 que empezamos a ver esa costumbre del personaje de Francesco Carril, de Oscar, de grabar los mensajes, como de cuando se reproducen en el capítulo último, en el capítulo 10, del que vamos a hablar ahora, cómo cobra el sentido de que puede incluso hasta reforzarnos nuestro nuevo pensamiento, ¿no? Ese registro anterior y pretérito y esa, digamos, diapositiva de cómo éramos en ese momento nos puede dar claves de cómo ser en el futuro o incluso de cómo cambiar el presente, ¿no? Yo creo que es un episodio muy chulo este último en el que descubrimos que se encuentran en hoteles, lo están haciendo desde hace tiempo, aunque no sean pareja. El punto, más allá de la ejecución técnica, del plano secuencia, de mantener todo eso, 45 minutos, del trabajo de los actores absolutamente íntimo y muy bergmaniano, secreto del matrimonio, y de una localización, que sea que llegan a ese, se ve primero que llegan a ese hotel, de cómo se reformula todo a través de lo más simple, de lo más sencillo, que es dos personas hablando, dos personas contándose, dos personas reflexionando sobre lo que ha sido su vida juntos, ¿no? Algo tan sencillo pero tan complejo a la vez. Y algo, bueno, muchísimos, digamos, paisajes emocionales por los que se pasan los personajes y nosotros también como espectadores recordando todo lo anterior. Es un capítulo curioso, interesante, en el que yo me acordaba de pequeños momentos que tenían los otros, ¿no? Por ejemplo, me acordé muy claramente, no sé por qué, de cuando Iria del Río salta el metro, o sea, hace trampa, ¿no? Y no paga el metro y salta, y de cómo empezar a recordar momentitos de ese tipo, o de la primera que se miran y se ven y le dicen que es un chico triste, es decir, de cómo toda nuestra historia de vida puede pasar a través de los ojos, vamos a decir, por un lado el del desencanto y por otro lado de la experiencia, ¿no? En ese capítulo 10 veo todos esos pequeños momentos y como en forma de mosaico de estos personajes que los hacen crecer yo creo que hasta el infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque son unos personajes muy ricos, porque son unos personajes que podríamos reconocer en cualquiera de nuestros amigos o experiencias que hemos tenido. Seguro que conocemos todos a personas y personajes que son como los que han salido en la serie, con sus luces, sus sombras, su alegría, su simpatía, su maldad, su egoísmo, ¿no? Distintas aristas y sobre todo porque parece real. Aunque también no, eminentemente no tengas amigos de ese término, sí puedes reconocer. No puedes pensar, hostia, yo creo que el vecino es así. El del quinto A es así. Y el del tercero D es así. Y Guille es un poco como el del segundo D. Es decir, es un muestrario social bastante accurate, acertado, de entender también unos personajes, y esto se ve muy bien en el personaje de la primera novia que tiene Oscar, que la artista, digamos, que luego vemos en el capítulo de que están, digamos, en ese sótano arty, ¿no? Ese love, y en el que, bueno, se da a entender que tiene una pareja, pero se ve un hombre ahí de fondo, como que ha pasado la noche, y dice, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Es decir, algo chulo de la serie es que no juzga, simplemente ocurre. Porque la vida ocurre, ¿no? La vida intentamos, vamos a decir, ser mejores, pero a veces no lo conseguimos, a veces somos unos cabrones y a veces somos
gente con esplendor y con chispa y con luz, ¿no? Y todo esto se conjuga y se vierte, yo diría, en ese último y maravilloso capítulo, que tiene todo el sentido que sea en secuencia porque es casi como la primera vez que vemos en tiempo real, de forma continua, todo el capítulo, cómo, o sea, cómo plantear una reflexión y hablar del pasado desde el momento absolutamente presente, que es que no hay corte, ¿no? Y, digamos, desnudos a todos los niveles, pero sobre todo emocionalmente, en lo que vamos a decir y lo que hablaba, ¿no? De los destinos, con quién estamos destinados a compartir muchísimo tiempo de nuestras vidas, deliberadamente además, lo que hemos pasado, los altos, los bajos, la risa, los dolores, todo este capítulo es magnífico. Este capítulo duele muchísimo, pero a la vez entiendes de alguna forma extraña todo lo bonito, ¿no?, que se ha vivido. Y todo lo que estos personajes dependen el uno del otro como compañeros de vida, aunque sean 10 años, personas que nos marcan absolutamente toda la vida, ¿no? Sea que estemos con ellas o sea que no. Entonces es como muy interesante este muestrario, esta cosa, esta palpitación, esta sensación que nos deja el último capítulo, absolutamente desolador. En este capítulo lloré 2 veces, y Dios mío, porque te recuerda a cosas que has vivido, a parejas que has tenido, a personas con las que has hablado, cosas que has hecho bien, mal. Es decir, te remueve mucho por dentro, ¿no? En el sentido de, y qué difícil es luego en lo humano entendernos, ¿no? Cuando debería ser lo más fácil porque tenemos la capacidad de hablar y de comunicarnos con el otro, pero a veces las palabras no las empleamos de una manera lógica, directa o sencilla, ¿no? Siempre esconden otras cosas, otras realidades, otras malicias también, ¿no? Lo fácil que podría ser entendernos y lo difícil que es muchas veces hacerlo, ¿no? Pese a muchas palabras, explicaciones, etcétera, que se den, ¿no? Y pese a hacer cosas que no tienen sentido o que pueden hacer daño a otros, ¿no? También se habla mucho en este capítulo de la infidelidad y de algo muy bonito que a mí me tenía en tensión, de que es cuando ella se va por la puerta y vuelve a entrar y llega un momento que le dice, ¿por qué te crees que no me he ido? ¿No? Es decir, a veces las cosas más simples son las que dan solución a todo, ¿no? O sea, si no me he ido es porque realmente te quiero y quiero una vida contigo, ¿no? Y quizá para el otro es demasiado tarde, pero se lo plantea. Están haciendo esa locura de verse puntualmente para recordar no sé qué, ¿no? Pero como una especie de juego. Y a veces los juegos se van de las manos, ¿no? También en cuanto a lo humano y lo personal. Entonces un capítulo como que encierra muchas buenas cosas y da la puntada final, lanza las tesis de la serie, que es que pese a todo deberíamos escuchar al otro más. Y que las relaciones son complicadas por eso mismo, porque pasamos mucho tiempo, cuando hablamos de parejas, con esa persona, ¿no? Con sus aciertos, con sus errores, con sus manías. Y al final, como en una habitación cerrada, limpia, neutra, podemos llegar a entender cuál ha sido nuestro trayecto juntos. No podríamos hablar de pareja, pero podríamos hablar de amistad, en lo laboral o con los padres, la familia. Creo que habla de muchas más cosas de lo que supuestamente habla, que es la pareja. Por eso que encierra todavía más ese sentimiento, ¿no?, general de las cosas y del humano. Y yo lo digo, para mí la mejor serie española que he visto, por lo menos a día de hoy, porque habla profundamente, constantemente, de la condición humana. Y de una manera muy interesante, nada evidente, con mucha entrega, sin juzgar a los personajes y nosotros acompañándolos, que yo creo que es esencial en cualquier relato audiovisual, que tú entras en la cabeza de esa persona y que pase que no la entiendas a ese personaje, tengas en consideración por lo que está pasando, dónde está y por qué hace lo que hace, ¿no? Es decir, empatizar de alguna manera, aunque no entiendas lo que hace. Por tanto, amigos, una serie, ya os digo que es, no sé, me ha dejado loco, es algo impresionante
lo que se ha conseguido. Una secuencia también además de capítulos que va para arriba, para arriba, para arriba, es verdad, con ciertos aires y con ciertas relajaciones, pero que, digamos, la tendencia de la serie es a estar constantemente viendo un corazón palpitando, pese a que eche mucha sangre, menos sangre, que se le hiera, se abra en canal, se cierre con heridas y con costuras, y también ver una cronología un poco de los traumas, de los bloqueos, de lo que nos duele, todo eso, ¿no? Pero que ese corazón siga en pie y de alguna forma palpitando y entendiéndose que eso también es la vida, ¿no? Los golpes, cómo los integramos, cómo los superamos, cómo nos cosemos las heridas, nos las lamemos y seguimos adelante, ¿no? Pero a pesar de todo, como sí que hay algo, lo que decía el personaje de Iria del Río, ¿no? La necesidad, las ganas, la esperanza, ¿no? El querer, ¿no? La ilusión es al final lo que nos mueve. Y sobre todo que si hay eso, ¿por qué no, no? Plantearse un cambio de vida y plantearse, porque es al final determinar quiénes somos y qué queremos, ¿no? Que a veces cuesta tanto, ¿no? En la adultez o en el ser adulto, ¿no? Mamma mía, pues amigos, esto ha sido este análisis también intentado con mucho corazón, con mucho respeto, porque es una serie como muy bonita, muy interesante, muy chula, muy, no sé. Es que una serie que te desvela la cabeza, ¿no? Que te hace pensar en aquí, allí, en quién, con quién viviste, qué pasaste, qué hiciste. Es decir, te hace preguntas más allá del propio encuadre o escenario o lugar de la serie, ¿no? Porque habla del humano y a mí eso me fascina. Una obra maestra absoluta, Los Años Nuevos. La tenéis en Movistar, no dudéis en verla. Y poco más que decir, amigos. Que nos podéis ayudar de muchas formas. Una de ellas es pues, seguirnos en redes, comentar, todo eso, la interacción pues siempre está muy guay. Ayuda a que la información llegue a más gente. Los likes, suscribiros en YouTube, todo eso nos ayuda mucho, son la gasolina de todo esto, de intentar poco a poco hacer más comunidad y hablar en buen ambiente de esto que nos apasiona, que es el cine, las series y de lo que vamos a decir, consigue el cine, ¿no? Que es removernos el corazón, la cabeza, el esqueleto, ¿no? Y pegarte un golpe en el sentido bonito de la palabra para que te planteas o te plantees cosas, ¿no? De tu realidad y de la realidad de otros. Así que nos vemos, amiguines, en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni. Ver Los Años Nuevos, que es la hostia.